Bueno, continuamos con el bloque 5. Como sabemos, se trata de un bloque llamado Crisis del Antiguo Régimen 1788-1833, liberalismo frente a absolutismo. Dentro de ese bloque 5 nos vamos a encontrar con el bloque 5.2, tema que podría caer entero en la EBAU, que se llama Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. ¿Vale? Tenemos que saber de dónde partimos. Nosotros partimos de un lugar y un momento en el cual las juntas locales han delegado el poder en las juntas provinciales por una especie de sistema de filtrado. La gente mejor o la gente más famosa o la gente más importante ha pasado de la junta local, de cada una de las juntas locales, a cada una de las juntas provinciales, y así también han pasado en septiembre de 1808 a un único organismo a nivel nacional que se llama la Junta Suprema Central, ¿vale? Que ya sabemos que no es por nombramiento real, evidentemente los reyes están en Bayona, sino por delegación espontánea del pueblo. Esto es un movimiento claramente revolucionario. Esta Junta Suprema Central, como os he dicho, primero está en Aranjuez, después está en Sevilla, finalmente se ve obligada a marcharse a Cádiz cuando la guerra se complica más. Presionada por las derrotas y presionada por los franceses, se ve obligada a disolverse, a crear una regencia y a convocar unas elecciones a cortes constituyentes, ¿vale? De manera que en esas cortes constituyentes hemos comentado que realmente la elección de los diputados no fue nada sencilla porque había una guerra importante en España, porque no todos los diputados pudieron asistir ni pudieron votar, pero bueno, de alguna manera se hicieron unas elecciones en Cádiz y en esas elecciones dio como lugar tres tendencias, y insisto en la idea de que son tendencias ya que no son partidos, todavía no está la democracia como nosotros la entendemos. Dentro de los diputados que han salido tenemos un tercio aproximadamente que son absolutistas, que consideran que no hay que cambiar nada y que lo que tiene que volver es Fernando VII y que todo tiene que seguir exactamente igual que seguía. Por otro lado, están los liberales que quieren hacer soberanía nacional, división de poderes y constitución, ¿vale? Y por otro lado van a estar los jovellanistas que buscan el término medio, siguiendo el modelo británico, una especie de soberanía compartida entre el rey y el pueblo, que yo creo que ya hemos comentado. ¿Vale? El resultado, pues estas cortes, rápidamente y muy pronto, porque son mayoría, van a hacer una declaración inicial en el que reconocen que Fernando VII es el rey de España, pero reconocen que es el rey de España porque ellos lo dicen, asumiendo la soberanía nacional, rechazando el principio del origen divino del poder. Fernando VII ya no es rey porque así lo ha dicho Dios, como en el antiguo régimen. Fernando VII es rey porque los españoles le reconocen como rey. Las Cortes tienen evidentemente la obligación de hacer una constitución que se aprobó en 1812, pero además las Cortes, que funcionan entre 1810 y 1814, tienen que hacer una serie de leyes que se reconocen como la obra legislativa. Dentro de esta obra legislativa, pues van a ser leyes menores, pero que son necesarias, que los liberales consideran que son necesarias para que el país se modernice. Primero, la libertad de imprenta. Por supuesto, la supresión de la censura. También van a suprimir el régimen señorial. Ojo, se suprime el régimen señorial. Todas las ventajas que los señores de los feudos tienen jurisdiccionalmente, pero no van a perder su título de propiedad, ¿vale? Donde antes había un señor que tenía 100.000 olivos y el derecho a cobrar impuestos, el derecho a juzgar, el derecho a legislar y todas esas cosas, el señor va a perder esos derechos a juzgar, a legislar o a cobrar impuestos, pero no va a perder los 100.000 olivos, ¿vale? Los títulos de propiedad los van a conservar. Se va a abolir la Santa Inquisición, se van a cerrar algunos conventos, se van a abolir los gremios, esas asociaciones de artesanos que impedían el libre comercio y por tanto la competencia. Se va a abolir la Mesta, acordaos de la Mesta, de la Asociación de Ganaderos Trashumantes que mueven las ovejas del norte al sur de Castilla en verano y en invierno. Se van a suprimir las aduanas interiores, también buscando el libre comercio.
Se van a retirar los bienes a las órdenes militares y también a los jesuitas. Se va a dar total libertad de prensa, se va a dar total libertad de producción industrial, entre comillas industrial, de contratación y de comercio. Son medidas liberalizadoras que España necesitaba para reengancharse a esa modernidad que todavía acababa de nacer, pero que ya en otros países de Europa se veía que estaba avanzando. Por otro lado, se hace la Constitución de Cádiz, ¿vale? Que evidentemente es la primera de España, por tanto es la primera constitución liberal de España, ¿vale? Su tendencia es progresista, ¿eh? No es una constitución que sea retrógrada, es más bien o moderada, es progresista, pero no se atreve todavía a tocar la importante relación que hay entre la Iglesia Católica y el Estado español, ¿vale? Se basa en el modelo ilustrado, ¿vale? Entonces, se trata de defensa de la libertad de expresión, fe en el progreso humano, defensa de las libertades económicas, confianza en la razón, y por supuesto se añade la división de poderes de Montesquieu y la soberanía nacional de Rousseau. ¿Cómo se gestiona el tema de la soberanía nacional? El poder político reside en toda la nación y delega el ejercicio de ese poder en sus representantes, elegidos por los ciudadanos. El legislativo está en manos de unas cortes unicamerales, que redactan y aprueban leyes, y habría un sufragio universal indirecto de cuarto grado. En un principio votaría todo el mundo, aunque unos votarían a otros, que votan a otros, que votan a otros. El poder ejecutivo reside en el rey. Fijaos que el rey pierde dos de los tres poderes. Antes tenía, al ser rey absoluto, tiene los tres poderes. Al ser un rey constitucional, solo tiene el ejecutivo, el rey y sus ministros. Además, el rey tiene voto suspensorio de la ley. O sea, en el Congreso se habla de aprobar una ley y si al rey no le gusta esa ley, podría frenar la ley durante 2 años, ¿vale? El rey tiene la libertad total de elección de ministros, pero esos ministros tienen que pasar también el visto bueno de las Cortes, ¿vale? Tiene que haber un principio de doble confianza. Le gusta al rey, pero le gusta a las Cortes, ese ministro elegido. El poder judicial es para los jueces y los tribunales y desde luego se trata de una monarquía constitucional, una monarquía sujeta a lo que dice la Constitución, a lo que dice la Constitución. Se da un reconocimiento de libertades individuales y colectivos, el derecho a la imprenta, la igualdad ante la ley, inviolabilidad del domicilio, propiedad, educación, bastantes derechos. Todos los ciudadanos españoles son iguales ante la ley, por lo tanto se acabarían los fueros, también habría igualdad fiscal, ¿vale? Códigos y leyes iguales para todos los territorios excepto la Iglesia y el Ejército, ¿vale? Se crea la Milicia Nacional y se fija la obligación para todos los ciudadanos de hacer un servicio militar. Se declara el catolicismo como única religión permitida, pero se tolera el ejercicio de otras religiones, aunque sea el catolicismo la única religión oficial permitida. Evidentemente, realmente la Constitución de Cádiz y las Cortes de Cádiz y la obra legislativa pues están muy bien sobre el papel. Son grandes avances que España necesitaba, son grandes avances además de una manera muy revolucionaria, muy moderna. Nos convertimos en el segundo país del mundo, el tercer país del mundo después de Francia o de Estados Unidos, Francia. España es el tercer país del mundo en conseguir una constitución y una constitución liberal, pero bueno, esto es una cosa que en el fondo están haciendo la gran élite intelectual y a que a la mayoría de la gente en España no le llega. No le llega primero porque no son conscientes de que esto está ocurriendo y segundo porque hay un sistema de guerra en todo el territorio que impide que realmente esto se pudiera llevar a cabo. ¿Vale? Además, la mayoría de la gente, influida sobre todo por el clero, no va a estar a favor de las medidas liberales. Va a seguir creyendo que lo mejor es el sistema antiguo, el antiguo régimen. Entonces, esta Constitución, pues bueno, pues no va a cuajar tanto como hubiera debido cuajar, ya os digo, por los dos problemas. Primero, por la falta de comunicación, por la falta de control del territorio y porque estas ideas no han calado en la población, han calado entre la gente culta. Así a Fernando VII, cuando vuelva en 1814, realmente no le va a costar mucho echarla abajo, pues porque no hay tantos apoyos, aunque son grandísimas ideas y muy modernísimas ideas, realmente no hay tantos apoyos que vayan a sustentar esta Constitución una vez que se ha echado a los franceses y Fernando VII vuelve a España. Le resulta fácil.
De hecho, esta Constitución está funcionando solo entre 1812 y 1814 y ya os digo que de aquella manera porque estamos en guerra, ¿vale? Y luego de 1820 a 1823, porque en 1814 Fernando VII recupera el trono y acaba con la Constitución durante 6 años, y solo gracias al pronunciamiento militar de Riego en 1820, Fernando VII es obligado a firmarla y funciona otros 3 añitos más, del 20 al 23. Luego hay un momento en 1836 con la Revolución de la Granja, que ya os contaré en su momento, que durante unos, no sé si deciros días, semanas, vuelve a funcionar, pero muy poco tiempo porque rápidamente se hace una constitución distinta en 1837. Con esto, básicamente, tendríamos visto tanto las Cortes de Cádiz como la Constitución como la obra legislativa. Y realmente este sería el final del bloque 5.2, que realmente es muy, muy, muy importante, pero que bueno, que es limitado, ¿no?, en el espacio. Sería una buena pregunta para vuestro examen, porque sí, yo creo que sí os daría tiempo a hacerlo en tiempo y en forma, y en espacio, ¿vale? Espero que os haya quedado todo claro. Cualquier cosa que tengáis, cualquier duda que tengáis, pues ya sabéis que podéis consultarme cuando sea necesario o podéis consultarme en clase. Aquí os dejo el preámbulo de la Constitución del 19 de marzo de 1812, por eso se le llamó la Pepa a la Constitución. Yo creo que eso es un dato que casi todo el mundo conoce, ¿no? Fijaos qué curioso, el 19 de marzo de 1808 es el motín de Aranjuez, el 19 de marzo de 1812 se aprueba la Constitución de Cádiz. Un dato solo para que lo tengáis en cuenta. Pues por mi parte nada más, seguimos trabajando, seguimos en clase, espero que lo hayáis entendido todo, un saludo.